¿Por qué está aquí? Esta es una fiesta de familia, no una reunión pública. Las palabras de mi nuera Elodia cayeron sobre mí como piedras. 70 invitados dejaron de comer instantáneamente, sus conversaciones murieron de golpe, y todas las miradas se clavaron en mí como si fuera una criminal. Entonces me levanté de mi silla, ajusté mi vestido color coral y anuncié la verdad que cambiaría todo para siempre. La mitad de los presentes saltó de sus asientos cuando escucharon lo que tenía que decir. Mi nombre es Elvira, tengo 71 años, y durante toda mi vida he sido una mujer que da todo por su familia. Crié a mi hijo Octavio siendo madre soltera, trabajando doble turno como enfermera en un hospital para que no le faltara nada. Cuando él se casó y tuvo a mi nieto Ismael, pensé que al fin podría disfrutar de esa felicidad que tanto había soñado, ser abuela. Ismael era mi tesoro, mi razón de vivir. Desde pequeño venía a mi casa todos los fines de semana. Yo le preparaba sus comidas favoritas, le ayudaba con las tareas del colegio, y él me contaba todos sus secretos. Era un niño dulce, cariñoso, que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor abuela del mundo. Esos momentos eran mi mayor alegría. Durante años fuimos inseparables. Yo lo llevaba al parque, al cine, le compraba ropa nueva para el colegio. Octavio trabajaba mucho y su esposa siempre estaba ocupada con sus propios asuntos, así que yo era quien realmente cuidaba de Ismael. No me molestaba para nada. Al contrario, me sentía útil, necesaria, feliz. Pero todo cambió cuando Ismael cumplió 24 años y conoció a Elodia. La primera vez que me la presentó, algo en mi interior se encogió. Era una mujer de 28 años, bonita, bien vestida, pero había algo en su mirada que no me gustó. Una frialdad que me recordaba a esas personas que sonríen por fuera, pero por dentro están calculando. Cuando Ismael me dijo que estaban saliendo, traté de ser positiva. Tal vez mi primera impresión había sido equivocada. Quizás Elodia era una buena mujer que haría feliz a mi nieto. Me esforcé por aceptarla, por darle una oportunidad. Al principio, Elodia se mostraba amable conmigo, pero siempre de una manera superficial. Me saludaba con una sonrisa forzada y hablaba conmigo con esa voz falsa que usan las personas cuando quieren aparentar educación pero en realidad no sienten respeto. Yo fingía no darme cuenta, pero cada encuentro me dejaba con una sensación amarga en el estómago. Después de 6 meses de noviazgo, Ismael me contó que Elodia y él habían decidido mudarse juntos. Se iban a ir a vivir a un apartamento en el centro de la ciudad. Yo me alegré por él, aunque por dentro sabía que esto significaba que lo vería menos. Y efectivamente, así fue. Las visitas de Ismael se fueron espaciando. Antes venía todos los domingos a almorzar conmigo. Después empezó a venir cada 15 días. Luego una vez al mes. Cuando le preguntaba por qué no venía tanto, él me decía que tenía muchas cosas que hacer, que Elodia tenía planes para los fines de semana, que ya era un hombre adulto y tenía que aprender a independizarse. Yo entendía todo eso, pero me dolía en el alma. Lo que más me preocupaba era que cuando Ismael sí venía a verme, ya no era el mismo de antes. Parecía tenso, nervioso, como si estuviera apurado por irse. Ya no me contaba sus cosas con la confianza de antes. Sus respuestas eran cortas, evasivas. Cuando le preguntaba sobre su trabajo o sus planes, él miraba el reloj constantemente y decía que tenía que regresar pronto porque Elodia lo estaba esperando. Un día le pregunté directamente si todo estaba bien entre ellos. Ismael me aseguró que sí, que era muy feliz con Elodia, que ella era la mujer de su vida. Pero algo en su manera de decirlo no me convenció. Había una tristeza en sus ojos que yo conocía muy bien. Era la misma tristeza que tenía cuando era niño y había hecho algo malo, pero tenía miedo de confesármelo. Sin embargo, decidí no insistir. Pensé que tal vez estaba siendo una abuela sobreprotectora, que quizás Ismael realmente había encontrado el amor y yo tenía que aprender a compartirlo. Después de todo, él ya era un hombre adulto y tenía derecho a hacer su propia vida. Todo cambió completamente cuando Ismael vino a mi casa un domingo por la tarde, después de 3 semanas sin verlo. Llegó con una sonrisa nerviosa y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Se sentó conmigo en la sala, tomó mis manos entre las suyas y me anunció que él y Elodia se iban a casar. Mi corazón dio un salto cuando Ismael me anunció su compromiso. Por un lado me alegraba verlo feliz, pero por otro lado no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien.
Le dije que me parecía maravilloso y que Elodia era una mujer muy afortunada de tener un hombre tan bueno como él. Ismael sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Me contó que la boda sería en 6 meses, que querían una ceremonia grande con toda la familia y los amigos. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si podía colaborar de alguna manera. Ismael me dijo que Elodia ya tenía todo bajo control, que ella se estaba encargando de todos los preparativos porque tenía muy buen gusto y sabía exactamente lo que quería. Durante las siguientes semanas, traté de involucrarme en los preparativos de la boda. Llamé a Elodia varias veces para ofrecerle mi ayuda, para preguntarle si necesitaba que cocinara algo o si podía acompañarla a comprar el vestido. Pero siempre me respondía de manera muy cortante, diciéndome que ya tenía todo controlado y que no era necesario que me molestara. Un día decidí ir personalmente a visitarlos a su apartamento. Llevé una torta de chocolate que había hecho especialmente para ellos. Cuando toqué el timbre, Elodia abrió la puerta con cara de fastidio. No me invitó a pasar. Se quedó parada en el umbral, bloqueándome la entrada. Le expliqué que había traído una torta y que quería felicitarlos personalmente por su compromiso. Elodia tomó la torta de mis manos sin decir gracias y me dijo que Ismael estaba ocupado, que tenía una llamada de trabajo muy importante y que no podía recibir visitas en ese momento. Yo sabía que era domingo por la tarde y que era muy raro que Ismael tuviera llamadas de trabajo a esa hora, pero no quise crear un conflicto. Le dije que entendía perfectamente y que solo quería saber si había algo en lo que pudiera ayudar para la boda. Elodia me miró con esos ojos fríos que ya me resultaban tan familiares y me dijo que todo estaba perfectamente organizado. Después agregó algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo que ahora que Ismael se iba a casar, tendría que aprender a respetar su nueva vida y su nueva familia. Que ya no era un niño que necesitaba que su abuela lo cuidara todo el tiempo. Que era importante que yo entendiera que las prioridades de Ismael habían cambiado. Me quedé helada escuchando esas palabras. No era tanto lo que me había dicho, sino la manera en que me lo había dicho. Con una sonrisa venenosa, como si estuviera disfrutando de ponerme en mi lugar. Como si me estuviera advirtiendo que mi papel en la vida de Ismael había terminado. Regresé a mi casa con el corazón apretado. Me senté en mi sofá favorito, ese donde Ismael y yo solíamos ver películas los domingos, y no pude evitar llorar. Sentía que estaba perdiendo al único tesoro verdadero que tenía en la vida. Mi nieto, mi compañero, mi razón de levantarme cada mañana con ganas de vivir. Los siguientes meses fueron muy difíciles para mí. Ismael casi no me visitaba, y cuando lo hacía, siempre venía acompañado de Elodia. Ella se sentaba en mi sala como si fuera la dueña del lugar, interrumpía nuestras conversaciones, y siempre encontraba una excusa para que se fueran temprano. Un día, mientras tomábamos té, le conté a mi amiga Teresa lo que estaba pasando. Teresa me conoce desde hace más de 30 años y siempre me dice las cosas con total honestidad. Me escuchó con atención y después me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Teresa me explicó que había visto esa misma situación muchas veces. Mujeres controladoras que se casaban con hombres buenos y después trataban de aislarlos de sus familias. Me dijo que tenía que estar preparada para lo que venía, porque seguramente después de la boda las cosas iban a empeorar. Yo no quería creer que Teresa tuviera razón, pero en el fondo sabía que probablemente estaba en lo cierto. Había notado cambios en Ismael que me preocupaban mucho. Ya no hablaba con la espontaneidad de antes. Siempre parecía estar midiendo sus palabras, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Una tarde, Ismael vino solo a visitarme. Era la primera vez en meses que llegaba sin Elodia. Me emocioné tanto que casi me pongo a llorar de felicidad. Preparé su merienda favorita y nos sentamos a conversar como en los viejos tiempos. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba muy mal. Ismael estaba nervioso, inquieto, miraba constantemente su teléfono. Cuando le pregunté si todo estaba bien, él me aseguró que sí, pero yo podía ver la tensión en su rostro. De repente sonó su teléfono. Era Elodia. La conversación fue muy incómoda de escuchar. Ella le gritaba, preguntándole dónde estaba, porque no había llegado todavía, diciéndole que tenían cosas importantes que hacer. Ismael trataba de explicarle que estaba visitando a su abuela, pero ella no lo dejaba hablar. Cuando terminó la llamada, Ismael me pidió disculpas y me dijo que tenía que irse inmediatamente. Yo le dije que entendía, pero le pregunté si todo estaba bien en su relación.
Él me miró con esos ojos tristes que me partían el alma y me dijo que Elodia solo estaba estresada por la boda, que después de casarse todo iba a mejorar. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Podía ver el miedo en su mirada. Mi nieto, que siempre había sido tan fuerte y seguro de sí mismo, ahora parecía un hombre derrotado. Y lo peor de todo era que yo no sabía cómo ayudarlo sin hacer que las cosas empeoraran. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada de Ismael. Me dijo que necesitaba pedirme un favor muy grande. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había decidido cancelar la boda, que había abierto los ojos y se había dado cuenta de que Elodia no era la mujer indicada para él. Pero no era eso lo que quería decirme. Ismael me explicó que tenían algunos problemas económicos con los gastos de la boda, que el salón había resultado más caro de lo que esperaban, que el catering había subido el precio a último momento, que necesitaban dinero urgentemente. Me pidió si yo podía prestarles $5,000 para cubrir los gastos adicionales. Me prometió que me devolverían todo después de la luna de miel, cuando él recibiera un bono en su trabajo. Sin dudarlo ni un segundo, le dije a Ismael que por supuesto le prestaría el dinero. Había ahorrado durante años trabajando como enfermera, viviendo con modestia, guardando cada centavo pensando en poder ayudar a mi familia cuando fuera necesario. Este parecía ser el momento perfecto para usar esos ahorros. Al día siguiente fui al banco y retiré los $5,000 en efectivo. Cuando llegué a la casa de Ismael para entregarle el dinero, me sorprendió que Elodia insistiera en estar presente durante toda la conversación. Se sentó entre Ismael y yo, tomó el sobre con el dinero y lo contó billete por billete delante de mí, como si desconfiara de que fuera la cantidad correcta. Después de contar el dinero, Elodia me miró y me dijo que me agradecía mucho por la ayuda, pero que quería dejar algo muy claro. Me explicó que este préstamo era un asunto privado entre Ismael y yo, y que no quería que yo lo usara como excusa para meterme en sus decisiones matrimoniales o en su vida personal. Me quedé tan sorprendida por su comentario que no supe qué responder. ¿Por qué pensaba que yo iba a usar el dinero para controlarlos? Yo solo quería ayudar a mi nieto en un momento difícil. Pero no dije nada porque no quería crear problemas antes de la boda. Ismael parecía incómodo con el comentario de Elodia, pero tampoco dijo nada para defenderme. Los días previos a la boda fueron un torbellino de actividad. Yo esperaba que me incluyeran en algunos de los preparativos finales, pero Elodia se encargó de dejarme claro que mi participación no era necesaria. Cuando llamé para preguntar si podía ayudar con algo, me dijo que ya tenía suficientes personas colaborando y que mejor esperara tranquila el día de la ceremonia. La noche antes de la boda, Octavio vino a visitarme. Mi hijo se veía preocupado y cansado. Me contó que había tenido varias discusiones con Elodia durante los preparativos porque ella quería tomar decisiones sin consultar con nadie de la familia. Octavio me dijo que había tratado de hablar con Ismael, pero que su hijo parecía completamente dominado por su futura esposa. Me confesó algo que me heló la sangre. Octavio había escuchado una conversación telefónica entre Elodia y su madre, donde Elodia se quejaba de tener que lidiar con la familia pesada de Ismael. Había dicho textualmente que después de la boda se iba a encargar de poner límites claros para que la abuela entrometida no interfiriera en su matrimonio. Octavio me abrazó y me pidió que tuviera paciencia, que tratara de no confrontar a Elodia durante la boda para no arruinar el día especial de Ismael. Me prometió que después de la ceremonia él iba a hablar seriamente con su hijo sobre la actitud de su esposa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que estaba pasando. Me sentía como si estuviera perdiendo a Ismael para siempre. Como si esa mujer lo estuviera alejando de nosotros de manera deliberada y calculada. Al día siguiente me levanté temprano para prepararme para la boda. Me bañé, me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Quería verme elegante y digna para el día más importante de mi nieto. Me puse mi vestido color coral favorito, el que Ismael siempre me decía que me quedaba hermoso, y mis aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Llegué al salón de bodas media hora antes de la ceremonia. Era un lugar precioso, decorado con flores blancas y doradas. Había al menos 70 invitados, entre familiares y amigos de ambas familias. El ambiente era festivo y alegre. Busqué mi lugar asignado y descubrí que me habían puesto en una mesa al fondo del salón, lejos de la mesa principal donde estarían los novios y sus padres. Me pareció extraño, porque tradicionalmente la abuela del novio tiene un lugar de honor cerca de la familia inmediata, pero decidí no hacer comentarios. La ceremonia fue hermosa. Ismael se veía muy guapo en su traje negro,
aunque yo podía notar que estaba nervioso. Elodia llegó con un vestido blanco espectacular y una sonrisa radiante. Cuando se dijeron los votos, no pude evitar emocionarme. A pesar de todo, mi nieto se estaba casando y yo quería que fuera feliz. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al salón de recepciones para la cena y la fiesta. Las mesas estaban bellamente decoradas y había un ambiente muy elegante. Me senté en mi mesa asignada junto a algunos primos lejanos de Ismael que casi no conocía. Durante la cena, observé a Elodia desde mi lugar. Estaba radiante, sonriendo y saludando a todos los invitados. Se movía por el salón como si fuera una reina en su palacio. Ismael la seguía a todas partes, pero yo notaba que él no se veía completamente relajado. Después del primer brindis, decidí acercarme a la mesa principal para felicitar personalmente a los novios. Era lo normal, lo que cualquier abuela haría en la boda de su nieto. Caminé hacia su mesa con una sonrisa en el rostro, preparada para darle un abrazo a Ismael y desearles lo mejor a ambos. Pero cuando llegué cerca de la mesa principal, Elodia me vio acercándome y su expresión cambió completamente. La sonrisa desapareció de su rostro y me miró con una frialdad que me paralizó. Se levantó de su silla, caminó hacia mí, y antes de que pudiera decir una palabra, me bloqueó el paso. Con una voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos pudieran escucharla, Elodia me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le respondí que solo quería felicitar a los novios, que era natural que la abuela quisiera abrazar a su nieto en su día especial. Pero Elodia no estaba dispuesta a escuchar razones. Con una sonrisa falsa que no ocultaba su veneno, me dijo que ya me había saludado durante la ceremonia y que no era necesario que interrumpiera su conversación con otros invitados importantes. Yo traté de mantener la calma y le expliqué que solo quería un minuto con Ismael, que después regresaría a mi mesa sin causar molestias. Pero Elodia se puso aún más agresiva. Levantó la voz y me dijo que estaba siendo muy inapropiada, que no entendía que ese era su momento especial y que yo estaba interfiriendo. Varios invitados empezaron a mirarnos. Ismael se dio cuenta de que estaba pasando algo y se acercó a nosotras. Le pregunté si podía darle un abrazo de felicitación, pero antes de que él pudiera responder, Elodia se interpuso entre los dos. Y entonces sucedió lo que cambiaría todo para siempre. Elodia me miró directamente a los ojos, con una expresión de desprecio que jamás olvidaré, y pronunció las palabras que resonaron por todo el salón. ¿Por qué está aquí? Esta es una fiesta de familia, no una reunión pública. Tu madre es superflua aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. 70 invitados dejaron de hablar instantáneamente. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Sentí como si me hubieran abofeteado en público, como si me hubieran humillado de la manera más cruel posible. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo el dolor de ver cómo esta mujer maltrataba a mi nieto. Era la rabia acumulada de meses de desprecios, de humillaciones silenciosas, de ser tratada como si fuera un estorbo en lugar de la abuela que había criado y amado a Ismael toda su vida. Miré alrededor del salón y vi las caras de shock de todos los invitados. Algunos tenían la boca abierta de la sorpresa, otros intercambiaban miradas incómodas, y muchos habían dejado de comer completamente. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Ismael estaba pálido como un papel, mirando entre su nueva esposa y yo, claramente sin saber qué hacer. Teresa, mi querida amiga que estaba sentada en una mesa cercana, se había puesto de pie con una expresión de indignación total. Moisés, el primo de Octavio, tenía los puños apretados como si quisiera intervenir. Incluso algunos invitados del lado de Elodia parecían incómodos con lo que acababa de pasar. Pero lo que más me dolió fue ver la cara de Ismael. Mi nieto, el mismo que me había dicho 1000 veces que yo era la mujer más importante de su vida después de su futura esposa, estaba parado ahí sin defenderme. Sin decir una sola palabra para proteger a la abuela que lo había criado, que había sacrificado todo por él, que había pagado parte de su propia boda. Elodia, satisfecha con la humillación que me había causado, regresó a su lugar en la mesa principal como si nada hubiera pasado. Levantó su copa de champán y trató de reanudar la conversación con los invitados de honor, como si yo fuera un pequeño inconveniente que ya había sido resuelto. Pero yo no me moví de donde estaba. Me quedé parada en medio del salón, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Durante 71 años había sido una mujer que evitaba los conflictos,
que prefería tragarse las ofensas antes que crear problemas. Había soportado humillaciones, desprecios y maltratos sin quejarme porque creía que esa era la manera correcta de mantener unida a la familia. Pero en ese momento, algo cambió en mí. Tal vez fue la acumulación de meses de maltratos. Tal vez fue ver cómo esta mujer había logrado alejar a Ismael de mí de una manera tan calculada y cruel. O tal vez fue simplemente que ya no tenía nada más que perder. Me enderecé, ajusté mi vestido coral, y decidí que era hora de que todos supieran la verdad. No iba a permitir que Elodia me humillara delante de toda la familia sin consecuencias. Si ella quería hacer esto público, entonces yo también tenía derecho a defenderme públicamente. Con una voz clara y fuerte que sorprendió incluso a mí misma, comencé a hablar. Les dije a todos los presentes que había algo que necesitaban saber sobre esta boda tan hermosa que estaban celebrando. Que había una historia detrás de todo esto que merecía ser contada. Elodia se puso pálida inmediatamente. Trató de interrumpirme, diciéndome que no era el momento ni el lugar para crear escándalos. Pero yo ya había comenzado y no iba a detenerme. Le dije que ella había elegido hacer esto público cuando me humilló delante de todos, así que ahora todos iban a escuchar mi versión de los hechos. Comencé contándoles cómo había conocido a Elodia, cómo desde el primer momento había tratado de ser una suegra amorosa y respetuosa. Les expliqué cómo había notado que ella sistemáticamente había empezado a alejar a Ismael de su familia, cómo había manipulado las situaciones para que él visitara menos a sus seres queridos. Los invitados se escuchaban en silencio absoluto. Algunos asentían con la cabeza, como si estuvieran reconociendo comportamientos que ellos también habían notado. Octavio se había acercado y estaba parado a mi lado, mostrándome su apoyo silencioso. Después les conté sobre los preparativos de la boda, sobre cómo Elodia me había excluido sistemáticamente de todas las decisiones importantes. Sobre cómo me había hecho sentir como una intrusa en lugar de la abuela del novio. Sobre los comentarios venenosos y las humillaciones constantes. Pero lo que realmente cambió el ambiente fue cuando llegué a la parte del dinero. Con voz firme, les conté a todos los presentes que 2 semanas antes de la boda, Ismael había venido a pedirme un préstamo de $5,000 para cubrir gastos adicionales de la ceremonia. Elodia trató de interrumpirme nuevamente, gritando que esos eran asuntos privados que no tenían nada que ver con los invitados. Pero yo continué hablando. Les dije que había entregado ese dinero sin dudarlo, porque amaba a mi nieto y quería que su día especial fuera perfecto. Después revelé algo que hizo que varios invitados se pusieran de pie. Les conté que cuando entregué el dinero, Elodia había insistido en estar presente, había contado cada billete delante de mí como si desconfiara de mi honestidad, y después me había dicho que no usara ese préstamo como excusa para meterme en su vida matrimonial. La indignación en el salón era palpable. Teresa gritó: ¡qué descarada!, desde su mesa. Moisés movía la cabeza con disgusto. Incluso algunos invitados del lado de Elodia parecían avergonzados por su comportamiento. Pero yo no había terminado. Les expliqué que después de entregar el dinero, había sido completamente excluida de los preparativos finales de la boda. Que me habían asignado una mesa en el fondo del salón, lejos de la familia inmediata, como si fuera una invitada de segunda categoría. Y después llegué al momento culminante. Con voz temblorosa de emoción, les conté que solo había venido a la mesa principal para felicitar a los novios, algo completamente natural y apropiado para la abuela del novio. Que no había tenido ninguna intención de crear problemas o interrumpir nada importante. Les expliqué que Elodia me había tratado como si fuera una criminal por acercarme a saludar a mi propio nieto. Que me había humillado públicamente, diciéndome que era superflua, que esta era una fiesta de familia y no una reunión pública, como si yo no fuera parte de la familia de Ismael. Mientras hablaba, podía ver cómo las expresiones de los invitados iban cambiando. La indignación se extendía como una ola por todo el salón. Varias personas comenzaron a murmurar entre ellas, claramente disgustadas con lo que estaban escuchando. Ismael finalmente encontró el coraje para acercarse a mí. Con lágrimas en los ojos, trató de tocar mi brazo y me pidió que por favor no continuara, que podíamos resolver esto en privado después de la boda. Pero yo ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Le dije a Ismael, delante de todos, que lo amaba más que a nada en el mundo, que había sacrificado todo por él, que había trabajado doble turno durante años para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, que jamás había pedido nada a cambio excepto su amor y respeto. Y después le pregunté,
con voz quebrada por la emoción, si realmente creía que yo merecía ser tratada de esa manera en el día de su boda. Si realmente pensaba que era justo que su esposa me humillara públicamente después de todo lo que yo había hecho por él. Ismael no sabía qué responder. Miraba entre Elodia y yo, claramente desgarrado entre las dos mujeres más importantes de su vida. Elodia, por su parte, tenía la cara roja de vergüenza y rabia, pero ya no podía hacer nada para detener lo que estaba pasando. Fue entonces cuando decidí revelar la información más impactante de todas. La que realmente cambiaría todo para siempre. La que haría que la mitad de los invitados se pusieran de pie de un salto. Con voz clara y decidida, les anuncié a todos los presentes que había algo más que necesitaban saber sobre esta boda. Algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre quién era realmente la persona superflua en esa celebración. Respiré profundamente y miré directamente a Elodia mientras pronuncié las palabras que cambiarían todo. Les dije a todos los invitados que los $5,000 que había prestado para la boda no habían sido suficientes. Que 3 días antes de la ceremonia, Ismael había vuelto a llamarme, esta vez pidiendo otros $8,000 porque habían surgido gastos adicionales de último momento. El murmullo en el salón se intensificó. Los invitados se miraban unos a otros con expresiones de sorpresa. Elodia palideció aún más y trató de interrumpirme, pero yo continué hablando con voz firme y clara. Les expliqué que cuando Ismael me pidió ese dinero adicional, yo no lo tenía disponible en efectivo, que había tenido que ir al banco y solicitar un préstamo personal, usando mi casa como garantía, que a mis 71 años había hipotecado la casa donde había vivido durante 30 años para que mi nieto pudiera tener la boda de sus sueños. El impacto de esta revelación fue inmediato. Teresa se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de lágrimas de indignación. Moisés golpeó la mesa con el puño. Octavio me miró con una expresión de horror, claramente sin saber que yo había hecho ese sacrificio. Pero yo no había terminado. Con voz cada vez más fuerte, les conté que no solo había pagado $13,000 de la boda, sino que también había contribuido con otros $5,000 para el apartamento donde la pareja iba a vivir. Que había pagado el depósito, el primer mes de renta, y había comprado todos los electrodomésticos de la cocina. Los invitados comenzaron a ponerse de pie uno por uno, claramente conmocionados por lo que estaban escuchando. La indignación era palpable en el aire. Algunas mujeres mayores del lado de Ismael tenían lágrimas en los ojos, moviendo la cabeza con disgusto. Elodia finalmente encontró su voz y gritó que yo estaba mintiendo, que estaba inventando esas cifras para crear drama y arruinar su boda. Pero yo había previsto esa reacción. Saqué de mi cartera los recibos del banco, las transferencias electrónicas y los comprobantes de pago de los electrodomésticos. Se los mostré a varios invitados que estaban cerca de mí. Teresa tomó los papeles y los examinó cuidadosamente, después se los pasó a Moisés. Uno por uno, los documentos fueron circulando entre los invitados, quienes podían comprobar que cada palabra que yo había dicho era cierta. Cuando los papeles llegaron a la mesa principal, Ismael los tomó con manos temblorosas. Su rostro se descompuso mientras leía los montos y las fechas. Era evidente que él no tenía idea de la magnitud del sacrificio que yo había hecho por su boda. Con voz quebrada, le pregunté a Ismael si él sabía que yo había hipotecado mi casa para pagar su boda. Si sabía que había usado todos mis ahorros de jubilación para que él pudiera casarse. Si sabía que había trabajado turnos extra en el hospital durante los últimos 6 meses para poder contribuir a sus gastos. Ismael negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Balbuceó que él pensaba que yo tenía el dinero disponible, que no había imaginado que yo haría un sacrificio tan grande. Me miró con una expresión de dolor y vergüenza que me partió el corazón. Pero yo no había terminado de contar toda la verdad. Les revelé a todos que no solo había pagado la boda y contribuido al apartamento, sino que también había estado enviando dinero mensual a la pareja durante los últimos 8 meses. $500 cada mes para ayudarlos con sus gastos mientras se establecían. Esta nueva revelación causó un impacto aún mayor. Más invitados se pusieron de pie, algunos con expresiones de absoluta indignación. Una señora mayor del lado de Elodia se acercó a la mesa principal y le preguntó directamente si era cierto que había estado recibiendo dinero mensual de la abuela de su esposo. Elodia no pudo negar lo evidente. Con voz defensiva, admitió que sí habían recibido ayuda financiera, pero que eso no le daba derecho a Elvira de entrometerse en su vida personal. Que el dinero había sido un regalo voluntario y que no venía con condiciones attached.
Teresa gritó desde su mesa que el dinero no venía con condiciones, pero que sí venía con respeto. Que era una vergüenza que Elodia hubiera aceptado toda esa ayuda financiera y después tratar a su benefactora como si fuera una desconocida. Octavio finalmente encontró su voz y se acercó a Elodia con una expresión de furia contenida. Le dijo que estaba absolutamente disgustado con su comportamiento, que no podía creer que hubiera humillado públicamente a la mujer que había hecho posible su boda. Pero yo tenía aún más información que revelar. Les conté a todos que la razón por la cual había decidido hacer todos estos sacrificios financieros era porque Elodia les había dicho a todos que su familia tenía dinero y que podía costear una boda elegante. Que había presumido de tener contactos en la industria de eventos y que podía conseguir descuentos especiales. Saqué mi teléfono y les mostré a varios invitados los mensajes de texto que había recibido de Ismael, donde me explicaba que Elodia había prometido que su familia pagaría la mitad de los gastos de la boda. Mensajes donde me contaba que después habían descubierto que la familia de Elodia no tenía el dinero prometido. Los murmullos en el salón se volvieron más intensos. Los invitados del lado de Elodia comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Era evidente que muchos de ellos tampoco sabían la verdad sobre la situación financiera de la boda. Una tía de Elodia se acercó a la mesa principal y le preguntó en voz alta si era cierto que había mentido sobre su capacidad financiera. Si realmente había dejado que la abuela del novio pagara casi toda la boda mientras ella se llevaba todo el crédito por la organización. Elodia estaba acorralada. Ya no podía negar los hechos porque todos los documentos estaban ahí, porque demasiadas personas habían escuchado la verdad. Con voz temblorosa, trató de justificarse diciendo que las circunstancias habían cambiado, que había surgido gastos inesperados, que ella nunca había pedido que yo hiciera esos sacrificios. Pero yo la interrumpí inmediatamente. Le recordé, delante de todos, la conversación que habíamos tenido cuando le entregué el primer préstamo. Como ella había contado cada billete delante de mí, como me había advertido que no usara el dinero como excusa para meterme en su vida. Les conté a todos que después de entregar cada pago, Elodia había encontrado nuevas maneras de excluirme y humillarme. Que mientras yo me sacrificaba financieramente por su felicidad, ella me trataba cada vez peor, como si mi generosidad fuera una molestia en lugar de un acto de amor. Teresa se acercó a mí y me abrazó fuertemente, gritando que era una vergüenza lo que estaba pasando. Que en todos sus años nunca había visto un caso de ingratitud tan descarado. Que Elodia debería estar pidiendo perdón de rodillas en lugar de tratar de justificar su comportamiento. Más invitados comenzaron a acercarse a apoyarme. Moisés se puso al lado de Octavio y declaró públicamente que lo que había pasado era inaceptable. Que una mujer de mi edad no merecía ser tratada de esa manera, especialmente después de hacer semejantes sacrificios por la felicidad de su nieto. Incluso algunos invitados del lado de Elodia comenzaron a expresar su disgusto. Una prima suya se acercó y le dijo que estaba avergonzada de su comportamiento, que no la había educado de esa manera, que una mujer decente siempre respeta a los mayores que la han ayudado. El momento climático llegó cuando una abuela del lado de Elodia, una señora de unos 80 años que caminaba con bastón, se acercó lentamente a la mesa principal. Con voz temblorosa pero firme, le dijo a Elodia que ella también era abuela y que sabía lo que significaba sacrificarse por los nietos. La anciana le explicó a Elodia que las abuelas no ayudaban por obligación, sino por amor puro. Que cuando una abuela hipoteca su casa para pagar la boda de su nieto, lo hace porque quiere verlo feliz, no porque espere algo a cambio. Y que tratar de esa manera a una mujer que había hecho semejante sacrificio era una traición imperdonable. Las palabras de la abuela anciana resonaron por todo el salón como un golpe definitivo. Elodia se quedó sin palabras, mirando alrededor del salón mientras más y más invitados expresaban su indignación. Su rostro había pasado de la palidez a un rojo intenso de vergüenza y rabia contenida. Ismael finalmente se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló delante de mi silla y tomó mis manos entre las suyas. Con voz quebrada me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que no había sabido la magnitud de mis sacrificios, que Elodia le había dicho que yo tenía el dinero disponible y que para mí no representaba ningún problema ayudarlos. Le pregunté directamente si él sabía que yo había hipotecado mi casa. Ismael negó con la cabeza, sollozando. Me explicó que Elodia le había dicho que yo tenía ahorros suficientes, que era normal que las abuelas ayudaran con las bodas, que yo estaba feliz de poder contribuir a su felicidad. Miré a Elodia y le pregunté delante de todos si era cierto que le había mentido a Ismael sobre mi situación financiera.
Si le había ocultado que yo había tenido que hipotecar mi casa y usar todos mis ahorros de jubilación para pagar su boda. Elodia trató de defenderse, balbuceando que ella había asumido que yo tenía el dinero disponible, que no había pensado en preguntar sobre mis finanzas personales. Pero Teresa gritó desde su lugar que eso era una mentira, que cualquier persona decente habría preguntado de dónde venía tanto dinero. Octavio se acercó a Elodia con una expresión de furia que nunca le había visto antes. Le dijo que estaba absolutamente disgustado con su comportamiento, que no podía creer que hubiera manipulado la situación de esa manera, que había convertido a su propio hijo en cómplice involuntario de la explotación de su abuela. Pero yo tenía más revelaciones que hacer. Saqué mi teléfono nuevamente y les mostré a los invitados cercanos una serie de mensajes de texto que había recibido de Elodia durante las últimas semanas. Mensajes donde me decía que no era necesario que fuera a ciertos eventos prematrimoniales porque ya había suficiente familia presente. Les leí en voz alta uno de los mensajes más hirientes. Uno donde Elodia me decía que entendiera que ahora que Ismael se iba a casar, las prioridades habían cambiado, y que yo tenía que aprender a respetar los espacios de la nueva familia que se estaba formando. La indignación en el salón alcanzó un nuevo nivel. Varios invitados comenzaron a abuchear a Elodia abiertamente. Una señora mayor gritó que era una descarada, que había aceptado el dinero de la abuela y después la había tratado como a una extraña. Moisés se acercó a la mesa principal y declaró públicamente que lo que había presenciado esa noche era el caso más vergonzoso de ingratitud que había visto en sus 60 años de vida. Que Elodia había demostrado ser una persona sin valores, sin respeto por los mayores, y sin la más mínima decencia humana. Pero el momento más impactante llegó cuando decidí revelar la conversación que había tenido con Teresa la semana anterior. Les conté a todos que mi amiga me había advertido que esto podía pasar, que había visto casos similares donde mujeres controladoras aislaban a sus esposos de sus familias. Les expliqué que Teresa me había aconsejado que pusiera condiciones al dinero que estaba prestando, que exigiera garantías de que iba a seguir siendo parte de la vida de Ismael después de la boda. Pero que yo había rechazado esa idea porque creía que el amor no se compra, que mi nieto me amaría siempre sin importar lo que pasara. Teresa se puso de pie y confirmó cada palabra de lo que yo había dicho. Les gritó a todos que ella había tratado de advertirme, que había visto las señales de alarma desde el principio, que Elodia había mostrado desde el primer día que no tenía intenciones de respetar a la familia de Ismael. Después Teresa reveló algo que hizo que varios invitados más se pusieran de pie indignados. Les contó que había escuchado a Elodia hablando por teléfono con una amiga, diciendo que después de la boda se iba a encargar de poner límites claros con la familia de Ismael, especialmente conmigo. Elodia trató de negar esa acusación, pero Teresa continuó hablando. Les explicó que había escuchado a Elodia decir textualmente que las abuelas demasiado involucradas eran un problema en los matrimonios modernos, y que ella no iba a permitir que yo interfiriera en su vida conyugal. La anciana que había hablado antes se acercó nuevamente, esta vez directamente a Elodia. Con su bastón golpeando el suelo, le dijo que había vivido 80 años y nunca había conocido a una mujer tan desagradecida. Que en su época, las nuevas esposas honraban a las mujeres mayores que las habían ayudado, no las humillaban públicamente. Ismael estaba devastado. Se puso de pie y se dirigió a todos los invitados, pidiendo disculpas por lo que había pasado. Les dijo que él no había sabido nada de los planes de Elodia para alejarme de la familia, que no había autorizado ninguna de las crueldades que yo había sufrido. Pero yo no había terminado. Tenía una última revelación que haría que todo el mundo entendiera la verdadera magnitud de lo que había pasado. Les conté a todos que no solo había pagado la boda y contribuido al apartamento, sino que también había estado planeando darles como regalo de bodas los $25,000 que tenía ahorrados para mi jubilación. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si hubiera soltado una bomba en medio del salón. $25,000 representaban todos los ahorros de una enfermera jubilada, el dinero que necesitaría para vivir dignamente durante sus últimos años. Saqué de mi cartera el sobre que había preparado como regalo sorpresa. Un sobre que contenía un cheque por $25,000, con una nota que decía para Ismael y Elodia, con todo mi amor, para que comiencen su vida matrimonial sin preocupaciones financieras. Tu abuela que te ama, Elvira. Les mostré el sobre a varios invitados cercanos, quienes pudieron ver la fecha del cheque y el monto. Teresa tomó la nota y la leyó en voz alta para que todos pudieran escucharla. Varias mujeres en el salón comenzaron a llorar abiertamente.
Les expliqué que había planeado entregar ese regalo durante el brindis, como una sorpresa especial para la pareja. Que había imaginado la cara de felicidad de Ismael cuando se diera cuenta de que su abuela le estaba dando todo lo que tenía para asegurar su felicidad. Pero después les dije que después de lo que había pasado esa noche, después de ser humillada públicamente y llamada superflua, había decidido que no era apropiado entregar ese regalo. Que una persona que me consideraba superflua no merecía recibir todos mis ahorros de jubilación. La reacción fue inmediata y explosiva. La mitad del salón se puso de pie de un salto, gritando expresiones de indignación y apoyo hacia mí. Algunos invitados comenzaron a acercarse a felicitarme por mi decisión. Otros se dirigieron directamente a Elodia para expresar su disgusto con su comportamiento. Una prima de Ismael se acercó a Elodia y le gritó que era una mujer sin corazón, que había perdido la oportunidad de recibir $25,000 por su orgullo y su crueldad. Que había cambiado una fortuna por la satisfacción de humillar a una anciana. Moisés declaró públicamente que lo que había presenciado esa noche lo había marcado para siempre. Que nunca había visto un caso tan claro de injusticia, donde una mujer generosa y amorosa era maltratada precisamente por las personas que más se habían beneficiado de su generosidad. Octavio se acercó a su hijo y le dijo que estaba avergonzado de él. Que no había educado a Ismael para que permitiera que su esposa maltratara a la mujer que había sacrificado todo por su felicidad. Que tenía que decidir inmediatamente si iba a defender a su abuela o si iba a permitir que su matrimonio comenzara con esa traición imperdonable. Ismael estaba en el centro de una tormenta emocional que había creado su propia esposa. Miraba entre Elodia y yo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, claramente devastado por darse cuenta de la magnitud de la traición que había presenciado. Toda su vida matrimonial estaba comenzando con una mentira, con una humillación pública hacia la persona que más lo había amado. Elodia, acorralada y desesperada, trató de tomar control de la situación nuevamente. Se puso de pie y gritó que todos estaban exagerando, que esto era solo un malentendido entre familia que se podía resolver después de la boda. Que yo estaba siendo dramática y que estaba arruinando el día más importante de su vida. Pero Teresa no la dejó continuar. Se acercó directamente a Elodia y le gritó que la única persona que había arruinado la boda era ella misma. Que había tenido en sus manos a una mujer excepcional que estaba dispuesta a dar todo por su felicidad, y que había elegido tratarla como basura. La anciana del bastón se acercó nuevamente, esta vez con varios familiares mayores de ambos lados. Formaron un semicírculo alrededor de Elodia y comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, expresando su indignación por lo que habían presenciado. Una abuela del lado de Elodia le dijo que se sentía personalmente ofendida por su comportamiento. Que todas las mujeres mayores presentes en esa boda habían hecho sacrificios similares por sus familias, y que ver cómo Elodia había maltratado a Elvira era como recibir una bofetada personal. Otro señor mayor, que resultó ser el abuelo de un amigo de Ismael, se acercó y declaró que en sus 75 años nunca había visto tal demostración de ingratitud. Que Elodia había recibido más generosidad de una suegra de la que la mayoría de las mujeres reciben en toda su vida, y que había respondido con crueldad y desprecio. Ismael finalmente encontró su voz y se dirigió a toda la sala. Con voz temblorosa, admitió que había sido un cobarde por no defender a su abuela antes. Que había permitido que Elodia lo manipulara y lo alejara de la mujer que había sido como una madre para él. Se acercó a mí y me tomó las manos, mirándome directamente a los ojos. Me dijo que no había palabras para expresar lo arrepentido que estaba, que no había sabido la magnitud de mis sacrificios, pero que eso no justificaba su cobardía para defenderme. Ismael después se dirigió a Elodia con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de dolor, decepción y determinación. Le dijo que estaba profundamente decepcionado de descubrir que la mujer con la que se había casado era capaz de tanta crueldad hacia la persona que había hecho posible su boda. Elodia trató de acercarse a él, balbuceando explicaciones y excusas. Le dijo que todo había sido un malentendido, que ella no había tenido intenciones de herirme, que había estado estresada por la boda y había reaccionado mal. Que me amaba como a una madre y que todo se podía arreglar. Pero Ismael la detuvo con un gesto de la mano. Le dijo que había escuchado suficientes mentiras por una noche. Que los mensajes de texto, los comentarios despectivos y la humillación pública no habían sido malentendidos, sino decisiones deliberadas de lastimar a su abuela. Teresa se acercó a mí y me susurró al oído que era el momento de irme con dignidad. Que había dicho todo lo que tenía que decir, que había recuperado mi honor, y que quedarme más tiempo solo haría más dolorosa la situación.
Pero yo tenía algo más que hacer antes de irme. Me dirigí a todos los invitados y les agradecí por su apoyo y por haber sido testigos de la verdad. Les dije que durante 71 años había creído que la familia era lo más importante en la vida, pero que esa noche había aprendido que la familia verdadera no es solo la de sangre, sino la que te respeta y te valora. Después me dirigí directamente a Ismael. Le dije que lo amaría siempre, sin importar lo que pasara, porque él era y seguiría siendo el nieto de mi corazón. Pero que había tomado una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Le expliqué que había decidido vender mi casa para saldar la hipoteca que había hecho para pagar su boda. Que con lo que me quedara del dinero me iba a mudar a un apartamento pequeño cerca de Teresa, donde pudiera vivir tranquila y sin la presión de mantener una casa tan grande. Los invitados escucharon en silencio absoluto mientras les expliqué que también había decidido suspender la ayuda financiera mensual que les había estado dando a la pareja. Que los $500 mensuales los necesitaría para mis propios gastos ahora que iba a tener que pagar renta nuevamente. Ismael me suplicó que no tomara esas decisiones, que él iba a arreglar todo, que hablaría con Elodia y se aseguraría de que me tratara con el respeto que merecía. Pero yo le dije que ya era demasiado tarde para eso. Le expliqué que no se trataba solo de lo que había pasado esa noche, sino de meses de humillaciones, desprecios y maltratos que había soportado en silencio. Que una mujer de mi edad no tenía tiempo para esperar a que otras personas aprendieran a respetarla. Después saqué el sobre con el cheque de $25,000 y lo puse sobre la mesa principal, delante de todos los invitados. Les dije que ese sobre contenía todos mis ahorros de jubilación, dinero que había planeado darles como regalo de bodas. Con una sonrisa triste, les expliqué que había decidido no entregarles ese regalo, no por venganza o resentimiento, sino porque había entendido que regalar todo lo que tengo a personas que no me valoran sería una traición hacia mí misma. El silencio en el salón era ensordecedor. Elodia miraba el sobre con una expresión de horror, claramente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido por su orgullo y su crueldad. $25,000 que podrían haber cambiado completamente su situación financiera. Teresa se acercó y tomó mi brazo, indicándome que era hora de irnos. Pero antes de salir, me dirigí una última vez a Elodia. Le dije que esperaba que fuera muy feliz con el dinero que había ahorrado al no tener que pagar su propia boda. Le expliqué que había aprendido algo muy valioso esa noche, que la generosidad sin límites hacia personas que no la valoran no es generosidad, es autotraición. Que una mujer puede dar todo su amor y apoyo, pero nunca debe permitir que la pisoteen a cambio. Moisés se acercó y me ofreció acompañarme hasta mi carro. Varios otros invitados se unieron, formando una especie de escolta de honor mientras yo me dirigía hacia la salida del salón. Era como si todos quisieran demostrar de qué lado estaban en esta situación. Mientras caminaba hacia la puerta, podía escuchar las conversaciones que comenzaban a surgir detrás de mí. Los invitados estaban discutiendo lo que habían presenciado, expresando su indignación con Elodia y su apoyo hacia mí. Algunos decían que nunca habían visto algo tan vergonzoso en una boda. Octavio se acercó corriendo y me suplicó que no me fuera así. Me dijo que él no había sabido nada de lo que estaba pasando, que si hubiera conocido el comportamiento de Elodia hacia mí, habría intervenido inmediatamente. Me pidió que le diera una oportunidad de arreglar la situación. Le dije a mi hijo que lo entendía y que no lo culpaba por nada. Que él había estado ocupado con su propia vida y no tenía por qué estar supervisando la relación entre su nuera y yo. Pero que había decisiones que solo yo podía tomar, y que había llegado el momento de tomar control de mi propia vida. Antes de salir del salón, me volteé una última vez para mirar a Ismael. Estaba de pie junto a la mesa principal, con el rostro descompuesto, sosteniendo los documentos que probaban todos mis sacrificios financieros. A su lado, Elodia parecía una mujer derrotada, finalmente comprendiendo las consecuencias de sus acciones. Le sonreí a mi nieto con todo el amor que tenía en mi corazón y le dije que esperaba que algún día entendiera que lo que había hecho esa noche no había sido por venganza, sino por amor propio. Que había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto. Salí del salón de bodas con la cabeza en alto y el corazón liberado de un peso que había estado cargando durante meses. Teresa, Moisés y varios otros invitados me acompañaron hasta el estacionamiento, todos expresando su apoyo y su indignación por lo que había presenciado esa noche. Teresa me abrazó fuertemente y me dijo que estaba orgullosa de mí por haber encontrado el valor para defenderme. Me explicó que durante meses había estado preocupada viéndome sufrir en silencio, viendo cómo Elodia me maltrataba mientras yo seguía siendo generosa con ellos.
Moisés se acercó y me dijo que lo que había hecho esa noche había sido inspirador para todos los presentes. Que había demostrado que las mujeres mayores también tenían derecho a exigir respeto, que la edad no significaba que una persona tuviera que aceptar maltratos de nadie. Mientras manejaba de regreso a mi casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Por primera vez en meses me sentía en paz conmigo misma. Había dicho la verdad, había defendido mi dignidad, y había tomado decisiones que me protegían de futuros maltratos. Al llegar a mi casa, me senté en mi sofá favorito y reflexioné sobre los últimos años de mi vida. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en hacer felices a otros que había olvidado cuidar de mi propia felicidad. Que había confundido el amor con la complacencia, la generosidad con la sumisión. Esa noche no pude dormir mucho. Mi mente estaba llena de recuerdos, de conversaciones, de momentos que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Me di cuenta de que las señales del comportamiento tóxico de Elodia habían estado ahí desde el principio, pero yo había elegido ignorarlas. A la mañana siguiente, Teresa vino a visitarme temprano. Traía café y pasteles, y una sonrisa que no había visto en su rostro durante meses. Me dijo que había estado despierta toda la noche pensando en lo que había pasado, y que se sentía aliviada de que finalmente yo hubiera tomado control de la situación. Me contó que después de que yo me fuera del salón, la fiesta prácticamente había terminado. Que muchos invitados habían comenzado a irse, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Que Elodia había tratado de continuar con la celebración, pero que el ambiente estaba completamente arruinado. Teresa también me informó que había escuchado a varios invitados del lado de Elodia expresando su vergüenza por su comportamiento. Que algunas de sus tías habían hablado con ella después de mi partida, diciéndole que estaban decepcionadas de su actitud hacia una mujer que había hecho tanto por ella. Durante los siguientes días, recibí llamadas de varios familiares y amigos que habían estado en la boda. Todos me expresaban su apoyo y me felicitaban por haber tenido el valor de defenderme. Algunos me contaron detalles de conversaciones que habían tenido después de mi partida. Una prima de Octavio me llamó para decirme que había visto a Ismael llorando en el baño de hombres después de que yo me fuera. Que había hablado con él y le había dicho que tenía que tomar una decisión inmediata sobre si iba a permitir que su matrimonio comenzara con esa traición hacia su abuela. Octavio vino a visitarme 3 días después de la boda. Se veía cansado y preocupado. Me dijo que había tenido varias conversaciones muy difíciles con Ismael, tratando de hacerle entender la magnitud de lo que había pasado y las decisiones que tendría que tomar. Mi hijo me confesó que él también había tenido problemas con Elodia en el pasado, pero que había decidido no decirme nada para no crear conflictos familiares. Me pidió perdón por no haber intervenido cuando notó que ella me estaba maltratando. Le dije a Octavio que no lo culpaba por nada, que cada persona adulta es responsable de sus propias decisiones, y que yo había elegido callar durante meses en lugar de confrontar la situación. Que la responsabilidad de lo que había pasado era compartida entre todos. Octavio me contó que Ismael estaba devastado por haber perdido los $25,000 que yo había planeado darles como regalo. Que se había dado cuenta de que su cobardía para defenderme le había costado no solo mi respeto, sino también una cantidad de dinero que podría haber cambiado su vida. Me explicó que Ismael había tratado de hablar conmigo varias veces, pero que Elodia no lo dejaba llamarme. Que ella insistía en que yo había exagerado toda la situación y que con el tiempo todo se olvidaría. Que no veía la necesidad de disculparse por algo que consideraba un malentendido. Una semana después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Ismael, pero hablaba en susurros, como si estuviera escondido. Me dijo que tenía que hablar conmigo urgentemente, que había cosas importantes que necesitaba contarme, pero que no podía hacerlo desde su casa. Acordamos encontrarnos en un café cerca de mi casa al día siguiente por la tarde. Cuando llegué, vi a mi nieto sentado en una mesa del fondo, con ojeras profundas y una expresión de tristeza que me partió el corazón. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Ismael me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Me dijo que había estado revisando todas nuestras interacciones de los últimos meses y que se había dado cuenta de cómo Elodia lo había manipulado para alejarme de su vida. Que había sido un ciego y un cobarde por no defenderme. Me confesó que había encontrado más mensajes en el teléfono de Elodia, conversaciones con sus amigas donde se burlaba de mí, donde me llamaba la vieja entrometida y donde planificaba maneras de excluirme completamente de su vida matrimonial. Ismael me contó que también había descubierto que Elodia había estado mintiendo sobre muchas cosas más.
que no tenía el trabajo bien remunerado que había presumido, que había deudas de tarjetas de crédito que él desconocía, y que había gastado dinero de los regalos de boda en cosas personales sin consultarle. Me explicó que cuando él había tratado de confrontarla sobre su comportamiento conmigo, ella había negado todo y había tratado de convencerlo de que yo estaba exagerando para crear drama. Que había insistido en que las abuelas siempre eran problemáticas en los matrimonios nuevos. Pero lo que más me impactó fue cuando Ismael me contó que Elodia había estado presionándolo para que cortara completamente la relación conmigo. Que le había dado un ultimátum, o elegía entre su abuela y su esposa, porque no podía tener una relación cercana con las dos. Ismael me miró con una expresión de determinación que no había visto en meses. Me dijo que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Que había pasado una semana reflexionando sobre qué tipo de hombre quería ser, y que no podía seguir casado con una mujer que le exigía traicionar a la persona que más lo había amado. Me confesó que había decidido pedirle el divorcio a Elodia. Que no podía vivir con alguien que era capaz de tanta crueldad hacia su familia, que había entendido que si ella podía tratarme de esa manera, eventualmente lo trataría de la misma forma a él. Le dije que no tomara esa decisión por mí, que no quería ser la razón de la destrucción de su matrimonio. Pero Ismael me interrumpió y me explicó que no lo estaba haciendo por mí, sino por él mismo. Que había descubierto que se había casado con una mujer que no conocía realmente. Me contó que cuando le había dicho a Elodia que quería que me pidiera disculpas públicamente, ella había reaccionado con furia. Que le había gritado que yo era una manipuladora, que estaba usando mi edad para victimizarme, y que si él no podía defender a su esposa por encima de su abuela, entonces habían cometido un error al casarse. Ismael me explicó que esa reacción había sido la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Que una mujer que no podía reconocer sus errores y pedir disculpas cuando había lastimado a alguien no era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Me dijo que había consultado con un abogado y que había iniciado los trámites de divorcio esa misma mañana. Que había decidido mudarse temporalmente con Octavio mientras resolvía su situación legal y financiera. Cuando Ismael me contó que había decidido divorciarse, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque sabía que esta decisión le traería dolor y complicaciones legales, pero alivio porque finalmente había encontrado el valor para defenderse a sí mismo y a su familia. Le dije que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara, pero que quería asegurarme de que realmente estaba actuando por convicción propia y no por presión externa. Ismael me aseguró que había pasado noches enteras reflexionando, que había analizado cada aspecto de su relación con Elodia, y que había llegado a la conclusión de que no podía seguir viviendo con alguien tan manipulador y cruel. Me confesó algo que me rompió el corazón. Me dijo que durante los últimos meses había estado sintiéndose cada vez más aislado y triste, pero que no había entendido por qué hasta esa noche en la boda. Que se había dado cuenta de que Elodia había estado cortando sistemáticamente sus conexiones con las personas que más lo amaban. Ismael me explicó que no se trataba solo de cómo me había tratado a mí. Que también había notado que Elodia siempre encontraba excusas para no pasar tiempo con Octavio, que criticaba constantemente a sus amigos de toda la vida, y que había logrado que él dejara de participar en actividades que antes disfrutaba. Me contó que cuando había tratado de hablar con Elodia sobre estos temas, ella siempre lograba voltear la conversación y hacerlo sentir culpable por cuestionar su comportamiento. Que le decía que él era demasiado dependiente de su familia, que tenía que aprender a ser independiente, que un hombre casado no necesitaba tanta aprobación de otros. Pero lo que finalmente había abierto sus ojos completamente fue descubrir las conversaciones que Elodia había tenido con sus amigas sobre mí. Mensajes donde no solo me insultaba, sino donde también hablaba despectivamente de él, diciendo que era demasiado blando y que necesitaba mano dura para aprender a ser un esposo independiente. Ismael me mostró algunos de esos mensajes en su teléfono. Eran tan crueles y despectivos que me costó trabajo creer que hubieran salido de la boca de la mujer que él había amado lo suficiente como para casarse. En uno de ellos, Elodia le escribía a una amiga que yo era una vieja patética que no tenía vida propia y que se iba a encargar de ponerme en mi lugar después de la boda. En otro mensaje, particularmente doloroso, Elodia se burlaba del dinero que yo había dado para la boda. Escribía que era increíble lo fácil que era manipular a las viejas solitarias y que yo había sido como un cajero automático durante todos esos meses. Cuando leí esos mensajes, no sentí rabia sino una profunda tristeza. Me di cuenta de que Elodia no era simplemente una mujer controladora o maliciosa, sino alguien fundamentalmente incapaz de sentir gratitud o empatía hacia otros.
Alguien que veía la generosidad como debilidad y que la explotaba sin ningún remordimiento. Ismael me contó que cuando había confrontado a Elodia con esos mensajes, ella no había mostrado arrepentimiento. En lugar de disculparse, había tratado de justificar sus palabras diciendo que había estado venting con sus amigas, que no había hablado en serio, que todos necesitamos desahogarnos a veces. Pero después había cometido el error fatal de añadir que de todas formas, todo lo que había escrito era verdad. Que yo efectivamente era una mujer solitaria que trataba de vivir mi vida a través de él, y que era natural que ella quisiera proteger su matrimonio de esa influencia negativa. Ismael me dijo que en ese momento había entendido que no estaba casado con la mujer que pensaba conocer. Que la Elodia dulce y encantadora de los primeros meses había sido una actuación, y que la mujer cruel y despiadada que había humillado a su abuela en público era la verdadera persona con la que había decidido compartir su vida. 3 semanas después de la boda, Ismael se mudó oficialmente con Octavio. El proceso de divorcio había comenzado, y aunque Elodia inicialmente había tratado de convencerlo de que cambiara de opinión, finalmente había aceptado la realidad de la situación. Elodia había tratado de contactarme varias veces durante esas semanas. Primero a través de mensajes de texto donde me pedía que habláramos, que todo había sido un malentendido, que ella realmente me quería como a una madre. Cuando no le respondí, había empezado a llamar por teléfono, dejando mensajes cada vez más desesperados. En uno de esos mensajes, que guardé para mostrárselo a Teresa, Elodia me suplicaba que reconsiderara mi decisión de no darles el regalo de los $25,000. Me decía que había entendido su error, que estaba dispuesta a disculparse públicamente, que haríamos todo lo que yo quisiera si les entregaba el dinero. Pero ya era demasiado tarde para eso. No solo porque había perdido toda confianza en su sinceridad, sino porque había entendido algo fundamental sobre mí misma, que mi generosidad tenía que tener límites, que no podía seguir dando sin recibir respeto a cambio. Decidí usar los $25,000 de una manera que realmente me hiciera feliz. Pagué completamente la hipoteca de mi casa, asegurándome de que tendría un lugar donde vivir sin presiones financieras por el resto de mi vida. Con el dinero restante, decidí hacer algunas mejoras que había estado posponiendo durante años. Renové mi cocina, cambié los pisos, pinté las paredes con colores que me gustaban. Por primera vez en décadas, tomé decisiones sobre mi hogar basándome únicamente en mis propios gustos y necesidades, sin pensar en qué dirían otros o si tenía que ahorrar ese dinero para emergencias familiares. También decidí hacer algo que había estado soñando durante años: inscribirme en clases de pintura. Había trabajado toda mi vida cuidando a otros, y ahora finalmente tenía tiempo y energía para explorar mis propios intereses y talentos. Teresa se convirtió en mi compañera de aventuras. Íbamos juntas a las clases de arte, visitábamos museos, tomábamos cursos de cocina internacional. Por primera vez en años, mi vida no giraba alrededor de las necesidades y problemas de otros, sino de mi propia felicidad y crecimiento personal. Ismael venía a visitarme regularmente, y poco a poco nuestra relación se fue sanando. El divorcio se finalizó 6 meses después de la boda, y aunque el proceso había sido doloroso para él, podía ver que cada día estaba más en paz con su decisión. Un día, mientras tomábamos té en mi nueva cocina remodelada, Ismael me confesó que se sentía como si hubiera despertado de una pesadilla. Me dijo que durante los meses que había estado casado con Elodia, había perdido completamente su identidad, que se había convertido en una persona que ni él mismo reconocía. Me agradeció por haber tenido el valor de enfrentar la situación en la boda, porque sin esa confrontación pública, él probablemente habría seguido viviendo en la negación. Me dijo que mi ejemplo de dignidad y autorrespeto le había enseñado que era posible decir no a las personas tóxicas, sin importar cuánto dijéramos amarlas. 6 meses después, Ismael conoció a Fabiola, una mujer completamente diferente a Elodia. Fabiola era enfermera como yo había sido, tenía una personalidad cálida y genuina, y desde el primer momento mostró respeto y cariño hacia mí. Cuando Ismael me la presentó, pude ver inmediatamente la diferencia en sus ojos. Había recuperado esa luz de felicidad que había perdido durante su relación con Elodia. Fabiola me buscó a solas después de esa primera visita y me dijo algo que me emocionó profundamente. Me explicó que Ismael le había contado toda la historia de lo que había pasado con Elodia, y que ella quería asegurarme que nunca tendría que preocuparme por ser maltratada o excluida mientras ella fuera parte de la vida de mi nieto. Me dijo que admiraba lo que había hecho esa noche en la boda, que había sido un ejemplo de fortaleza para todas las mujeres que habían escuchado la historia, que había aprendido de mi experiencia que es importante establecer límites claros desde el principio de cualquier relación.
Hoy, 2 años después de aquella boda que cambió mi vida, puedo decir que soy más feliz de lo que había sido en décadas. He aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios ilimitados, que la generosidad sin respeto se convierte en abuso, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Ismael y Fabiola se comprometieron el mes pasado, y esta vez fui incluida en cada aspecto de la planificación. Fabiola insiste en que yo tome las decisiones importantes junto con ellos, y me trata con el respeto y cariño que siempre debía haber recibido. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el valor para enfrentarme a Elodia esa noche. Probablemente habría seguido siendo maltratada, habría perdido a mi nieto de todas formas, y habría terminado mis días sintiéndome invisible e inútil. Pero en lugar de eso, aprendí que las mujeres mayores también tenemos derecho a exigir respeto, que nuestros sacrificios merecen gratitud, no desprecio, y que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. A veces hay que perder algo para ganarse a sí misma, y en mi caso, perdí una nuera tóxica pero gané mi autoestima de vuelta.